Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta recta final ya de los Urbanity Mau Talks. Ya llevamos un buen recorrido de conferencias estos 2 días anteriores y aquí vamos a entrar con la penúltima sesión. Luego ya nos quedará solo una sesión esta tarde a las 5, que será la proyección de la película Fame, del cual vendrá su autor, que es Angelo Milano, que ha venido desde Italia para presentároslo, y también generaremos un poco de debate. Y ahora vamos con una sesión que toca uno de los grandes temas también. Aquí desde Urbanity intentamos pues, generar estos puentes, podríamos decir, interdisciplinares, ¿no? Y cómo no, pues la arquitectura evidentemente es la base de todo, ¿no? Sin la arquitectura no tendríamos murales, no tendríamos arte, no tendríamos nada, ¿no? Y aquí pues vamos a generar un debate con 2 estudios. Uno de ellos es TAC, ¿lo he dicho bien? TAC, Architecture o Arquitectura, que son además los autores de esta maravilla, ¿no? Que donde estáis aquí sentados. Como ya sabéis, aquí pues cada año un autor diseña todo este espacio. Y este año la verdad que yo creo que ha sido, como me atrevería a decir, el más disruptivo, el más rompedor, porque realmente yo cuando llegué la primera vez me quedé alucinado, así que muchas felicidades por el espacio. Gracias. Y su representante aquí, Mireia Buzarraga, aunque sois 2 socios, ¿correcto? Luego ella os explicará mejor qué línea trabajan, pero he leído así como que hacéis una intersección entre naturaleza, política, arquitectura, ¿no? Y también tenemos a un estudio, ¿lo he dicho bien? Pero no somos un estudio. Bueno, No somos un estudio, somos un colectivo. Un colectivo, grupo de arte, disculpa, compuesto por Alberto Alarcón, por Ciro Márquez, aquí presentes, y en el público sus otros 2 socios, que son Emilio Alarcón y Eva Salmerón, que luego también podrán participar en la sesión. Sin alargarme más, pues nada, agradeceros que estéis aquí hoy con nosotros. Y bueno, después de vuestras introducciones pues ya abriremos un poquito el debate y también pues daremos pie al público a que participe. Estupendo. Bueno, gracias a vosotros. Un placer. Pues Mireia, ¿qué? ¿Empezamos? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale. A ver si... Vale. Pues como el colectivo bueno, el nombre de la charla creo que era Repensar Espacios, ¿no? Algo así. Pero habíamos hablado con ellos que íbamos a hablar un poco de espacio público, y si bien nosotros no tenemos la obra como enfocada al espacio público, sí que he querido recolectar en este súper rápido pase de diapositivas, que si quieres me paras porque no sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a intentar ir súper rápido, pues algunos de los proyectos que nosotros hemos trabajado y que tienen que ver con el espacio público, ¿no? O con cómo nos apropiamos del espacio público, ¿no? Entonces, voy a empezar por que hicimos en Matadero, en el que... parece que... vale, empezaba aquí. Bueno, este es el Matadero de Madrid, en el que, como sabéis, ¿no? Pues es como esta enorme superficie con un montón de naves, que tiene también como esta plaza gigantesca de espacio público que refleja el suelo en el verano y en el que hace un calor terrorífico desde febrero, ¿no? O sea, tiene como pues 9 meses de calor, ¿no? Y el encargo era, pues en este espacio público, el intentar hacer algo que mitigase los efectos del cambio climático. Entonces, pues eso, ya no solo pensar en el espacio público como pues cómo lo ocupamos pues los humanos, sino cómo de alguna manera contar con otros agentes pues como el clima, las materialidades, etcétera, ¿no? Y nos encargaron de hacerlo a través de un jardín, ¿no? Nosotros partimos de esta noticia en el New York Times que decía que como consecuencia del cambio climático pues hay una serie de especies, una serie de especies de pájaros que están cambiando sus hábitos de reproducción y están como buscando nuevos hábitos para poder evolucionar, que les permitan adaptarse a este cambio climático, ¿no? Entonces están buscando desde pues, relaciones homosexuales a poligamias, etcétera, ¿no? Entonces lo que proponíamos era pues crear una serie de, que se parece incluso a vuestros meeting balls, de mobiliario urbano en esta forma como de
de Davids, de camas, ¿no? Que además estaban como, bueno, esta es una maqueta dentro de Matadero, ¿no? Que de alguna manera, utilizando tecnologías importadas de la agricultura, pues hacer como esta serie de mallas de sombreo para poder controlar el clima que se introduce en este espacio público, y con ayuda de especies vegetales, especies animales que vienen también del ecosistema del río, de Madrid Río. Estuvimos muy en contacto con las personas, los biólogos que están desarrollando estudios sobre cómo el Manzanares está variando su ecosistema, pues generar una serie de un jardín y un mobiliario urbano que dé paso pues a generar nuevas relaciones dentro del espacio público, ya no solo entre humanos, sino entre otro tipo de especies, ¿no? Ayudado siempre de estas tecnologías importadas de la agricultura, como las mallas de sombreo, la iluminación, ¿no? La iluminación negra, por ejemplo, esto es una fotografía del National Geographic, pues nos permite ver la naturaleza o amplificar la percepción de la naturaleza tal y como la vemos, ¿no? Con luz negra podemos ver algunas ramificaciones de la savia de las plantas, etcétera, ¿no? Pues con luz negra, con luz térmica que pueda permitir variar la temperatura, etcétera, y con el jardín, que ya solamente por el tener especies vegetales mitiga un poco los efectos del cambio climático, pues desarrollar esta serie de elementos de mobiliario urbano, ¿no? Otro ejemplo, y voy a seguir rápido, son solo 4 proyectos que voy a mostrar, es un pabellón que hicimos con unos estudiantes de arquitectura y de otras disciplinas dentro del espacio público de la universidad, ¿no? A partir de este libro, en el que se explican técnicas de las artes decorativas suelen estar como categorizadas como artes menores, pues a partir de ese tipo de técnicas, que de alguna manera están como infravaloradas en el mundo de la arquitectura sobre todo, tratamos de realizar un pabellón en el espacio público que las estudiantes consideraban que era un espacio fuertemente jerarquizado, en donde no encontraban su sitio y donde querían de alguna manera apropiarse de él y encontrar un lugar donde se sintiesen autoras y confortables en ese espacio, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, nosotras como líderes del taller que realizamos, una estructura muy sencilla de madera, en la que a través de una piel en nido de abeja, o sea, de piezas hexagonales, cada una de las estudiantes tenía que diseñar a través de la geometría, y aquí están todas las estudiantes, pues una pieza que a ella y a través de como tecnologías como el corte, el patronaje, tecnologías importadas de las industrias de las artes plásticas o de la moda, el encontrar figuras que les resultasen placenteras, ¿no? Y entonces cada una de las estudiantes se le asignaba como una fila horizontal del vestido que le hacíamos al pabellón, y al final lo que teníamos como resultado era pues esta piel en la que se reconocía pues una autoría, solamente una pieza, pero en la que cada una de ellas se sentía identificada con ella, ¿no? Y bueno, pues que ocupaban pues con mucha ilusión y pues una manera como distinta, ¿no?, de ocupar el espacio público, ¿no? O este otro proyecto, que es un proyecto que realizamos en el Tajo, en un viñedo, en el que se nos pedía pues realizar una actividad al aire libre para un festival de arquitectura, ¿no?
y a través de la arquitectura, ¿no? La arquitectura como mediadora en el espacio público, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue hacer esta pieza, pero convocando no solamente a los humanos que iban a formar parte en ese festival, sino también a todas las especies que, por estar justamente al lado del, perdonadme, era el Ebro, que he dicho el Tajo, que pudiesen participar de esta experiencia, ¿no? Por lo cual lo que montamos fue un picnic, ¿no? Entonces, en el picnic lo que hicimos fue hacer como este pabellón que veis como en planta baja, pero en la planta superior lo que hicimos fue la misma comida que se servía a los humanos que venían a formar parte de este picnic, que eran básicamente pues semillas, lo que se toma más o menos en los picnics. En la parte de arriba se situaba esta corona en la que se situaban pues comederos, bebederos y toda la misma alimentación que estábamos tomando los humanos, por lo que se empezaron a acercar pues multitud de aves al espacio, ¿no? Y luego pues en la parte de abajo colocamos un montón de flores, con lo cual también estuvieron participando de ella pues muchos insectos, abejas, etcétera, ¿no? Y este era un poco el resultado del pabellón, ¿no? Esta parte era como la que más utilizaban los humanos, ¿no? O este otro proyecto, que si bien no está situado en el exterior, era un artefacto que se situaba en el interior, estaba ideado para la celebración de una fiesta. Entonces, tampoco es un artefacto para ocupar en el interior, tampoco es tan arquitectónico, ¿no? Pero el dispositivo lo que contenía era un montón de de tecnologías en su interior que participaban de una fiesta, ¿no? Estaba situado en esta fiesta, entonces por esos orificios, el orificio superior es un ventilador que controlaba pues el movimiento del aire dentro de la fiesta, y por esos lugares donde hay estos cordones blancos que bajan se soltaba pues humo y se humidificaba el ambiente pues según también las necesidades de lo que sucedía en la fiesta, ¿no? Entonces el resultado era pues especie de la gente le llama elefanta, antes hablábamos de los nombres que le ponemos a las cosas así tan tan figurativas, ¿no? Pues como a partir como de estas tecnologías pues se regulaba mucho el ambiente que se sucedía en la fiesta, ¿no? Y cómo se mediaba a través de este artefacto lo que sucedía, las relaciones que se provocaban en esta fiesta, ¿no? Y ya último, no sé si voy así como muy mal de tiempo. ¿Sí? ¿Voy bien? Bueno, si Venga, acabo ya. No. Este espacio que diseñamos para un festival de arquitectura, en el que básicamente construimos un pabellón pues muy figurativo, ¿no? A partir de unas maquetas directamente hechas con una ostra, y a partir de la recolección de elementos en el propio contexto del lugar, que era en Girona, pues ensamblándolos juntos y atribuyéndoles distintos colores, pues se creaba este artefacto pues que estaba camino entre un ser vivo, una naturaleza y un pabellón de arquitectura, ¿no? No distinguimos si son elementos naturales, si son elementos artificiales y de dónde salen, ¿no? Y mezclado con pajitas, o sea, con elementos plásticos, elementos de desecho y elementos naturales, ¿no? Y para ese mismo pabellón diseñamos este mobiliario en el que más que el primar el confort de los humanos a la hora de sentarse, teniendo en cuenta que estando en el medio del campo serían los usuarios menos frecuentes de este mobiliario, pues cómo diseñamos este mobiliario pues a partir de materiales recogidos de ahí y
y con una intención más allá de la funcionalidad del sentarse, ¿no? En algunos ni se puede uno sentar y eso. No sé si he sido súper rápido. Muy bien, muchísimas gracias, Mireia. Pero bueno, para que luego tengamos tiempo para debatir. Gracias. Muchas ¿Qué gracias. pasa a vosotros? Ciro, ¿vais vosotros? Vamos allá. Vamos allá. Fantástico. Bueno, me quito la máscara un rato para que me oigáis mejor. No se me oye. ¿Control? Hola. ¿Podemos subirlo un poco? ¿Se me oye mejor ahora? Sí, perfecto. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. ¿Es el botón de arriba? Vamos a probar. ¿No? Este de aquí. Mejor. ¿Tampoco? Ahora lo veo. Vale, nos hemos pasado. Bueno, pues somos el Grupo M, integrado por dos arquitectos, una estudiante, ex estudiante de filosofía y periodista, y un diseñador web, ex ingeniero naval. Vamos a hablar de una muy diversa colección de proyectos. La gran mayoría de ellos tienen lugar en el espacio público. La gran mayoría de ellos trabajan mucho con la participación del espectador o del usuario, y la gran mayoría de ellos pensamos que tienen un concepto muy sintético y muy claro, ¿no? Y intentan resolver esa idea con la mayor exactitud y síntesis posible. El primero que presentamos hoy es el coche de ladrillo, que estuvo expuesto en el exterior de Matadero durante más de un mes, ocupando una plaza de aparcamiento. Pensamos que es relevante cómo el coche ocupa un espacio que normalmente está destinado a, digamos, un uso privado del espacio público, como es aparcar un coche privado, y lanza una crítica mostrando la solidificación, digamos, el mal aprovechamiento, el cómo se hipotecan estos espacios públicos para aparcar los coches, ¿no? Todos nuestros proyectos tienen, o muchos de ellos tienen este enfoque, este sentido del humor, esta crítica sarcástica, ¿no? de lo que hacemos, ¿no? Otra cosa que le pasa a este proyecto es que al final se acabó convirtiendo en un lugar de encuentro, en un lugar bastante anodino, lleno de coches y tal. Pues pasa de ser un trasto que es propiedad privada, como es un coche, a ser un lugar, ¿no? Un sitio donde los niños jugaban, donde de repente pasaban los taxistas y flipaban, pues pasa a ser una cosa de todos en lugar de una propiedad privada única, ¿vale? Por otro lado, ha hablado Ciro un poco de algo, de una línea transversal que recorre nuestros proyectos, y yo quería mencionar también la posibilidad de interpretación múltiple. O sea, no son proyectos con un uso cerrado, y nunca lo han pretendido ser, y muchas veces se convierten casi en experimentos, ¿no? Tú lanzas ahí un objeto, lo dejas en medio de la calle y a ver qué pasa. Y pasan cosas muy divertidas que ahora os iremos contando, ¿no? Sí, en este caso el coche de ladrillo coincidió con la crisis del ladrillo, ¿no? Y se establece ahí una analogía y una comparación entre el absurdo de Seseña y el absurdo de un coche de ladrillo. Aplantillado y rojo Madrid. Uno de nuestros primeros proyectos, quizá el primero en el espacio público, es Acción en un contenedor, del 2000, que luego se repitió más adelante en el 2004 en Belfast. Y es literalmente un contenedor de obra que se aparca en Argüelles. A primerísima hora de la mañana se llena con 7 metros cúbicos de agua. Y en octubre. Se mete un nadador atado y se pone a nadar sin avanzar, ¿no? Lo que más nos interesa aquí de este proyecto es la transformación de un elemento cotidiano del espacio público. De nuevo, esa mirada hacia
hacia otra plaza de aparcamiento y cómo se puede transformar ese uso y esa forma de entender la ciudad, ¿no? Usando elementos completamente estándar, ¿no? Sí, o sea, se cogió un contenedor de obra y se llamó a un tanque de agua que lo llenó y en un ratito teníamos montada la acción, o sea, con elementos absolutamente estándar. Esto es una parada de autobús. A veces la llamamos una parada de autobús obvia. La verdad es que fue fruto de un proyecto, si no colaborativo, sí un proyecto que contó con muchísima participación, opinión por parte del vecindario de Baltimore y de uno de los muchos patrocinadores, que eran los que llevaban el Centro Cultural de Arte, que está justo junto a la parada de autobús. Y el encargo era una parada de autobús efímera, ¿no? En Estados Unidos las paradas de autobús son prácticamente un pivote, ¿eh? Con un pequeño cartel en el que aparece el horario de autobús. El transporte público es algo que raya lo inexistente, ¿eh? Solo el hecho de convertir una parada de autobús en esta señal gigante ya era un alegato por el transporte público. Pero este proyecto, como muchos otros, tomaron vida propia. O sea, Mireia ha dicho que a veces intentamos los arquitectos apropiarnos del espacio público, pero yo creo que es el espacio público el que se apropia de nuestros proyectos. Y yo creo que son los usuarios los que se apropian de nuestros proyectos porque es algo que no está fuera de nuestro control, ¿no? Y pues primero fueron los artistas o simplemente los que estaban esperando al autobús, pero poco a poco se convirtió en un soporte para muchas otras actividades, ¿no? Muchos colectivos iban allí a hacerse la foto de grupo, lo usaban para hacer espectáculos de acrobacias y similares. Y esto, que era totalmente inesperado, se convirtió en un sitio para fotos de boda, ¿no? Cuando la gente se casaba, iba allí a hacerse una foto de Just the Two of Us. Y desde el principio saltó a las redes y de nuevo es algo pues, que está fuera de tu control, ¿no? Creo que esto es un aspecto muy interesante de... Sí, me gustaría destacar también que resistió los riots de Baltimore, que no tuvo pintadas, lo cual es alucinante en ese barrio. Y sobre todo en un barrio como ese, que carecía de identidad y un barrio muy maltratado, pues se convirtió en un lugar, en un punto de referencia, en algo que daba identidad, ¿no? O sea, que al final te das cuenta que el espacio urbano en general es muy anodino, ¿no? Y el introducir elementos de estos pueden hacer que se recupere ese aspecto más público que la calle desgraciadamente ha perdido en la mayoría de las ciudades, ¿no? Los Meeting Balls fue un proyecto que surgió como segunda o tercera respuesta a primero un encargo o un concurso restringido y luego un concurso abierto, un concurso internacional abierto para intervenciones Sí. en Times Square en Nueva York. Los Meeting Balls surgen como un elemento de mobiliario, es un banco para conocer gente, básicamente. Y en el desarrollo y evolución del proyecto de este banco para conocer gente, evidentemente aparece la idea evidente de que sea un banco redondo, pero aparecen otras cosas como esta forma de cuenco protectora, la idea de que los cuencos se balancean y esto se introduce un grado de interactividad y de sorpresa cada vez que un nuevo desconocido entra en tu banco, porque es bienvenido por este ligero tambaleo que además ya le pone en una situación de incertidumbre, ¿no? ¿Dónde me he metido? Este cuenco está lleno de gente que no conozco. Bueno, es importante destacar toda la parte también de cosas que han pasado, como en casi todos los objetos urbanos que os contamos, ¿no? Pues desde gente que ha ligado hasta personas que se han hecho amigos, ¿no? Predicadores que han aprovechado el contexto para captar acólitos
Y bueno, y ahora con el Banco de los Niños, que es la primera que se presenta en esta exposición y que también está en Madrid Río, pues lo que hemos visto es que los niños lo han adquirido casi como un juguete, ¿no? Y eso pues nos ha gustado mucho también, o sea, que de repente para ellos se ha convertido en un lugar casi en una especie de ¿cómo se llama? Como los bancos estos las tazones estos que ruedan, ¿no? Que es como al final le han llamado muchos de ellos. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya está. Es muy interesante y no es quiero cortar, la verdad. No, pues córtanos. O vemos uno más. No, pero a seguir un poco más si queréis. Sí. Nos quedan unos 20 minutos de sesión, más o menos. Podemos pasar en lugar de luego sí, bueno, vamos a pasar este. Están en la página web, ¿no? La mayoría de los proyectos y los podéis ver ahí. Bueno, ¿no? vamos a ver dos más de los más recientes que igual no son tan conocidos. Esto se hizo para el Festival de Verano de Teatro Teatro Clásico, creo que es de Alcalá de Henares. Sí, el Teatro Clásico de Alcalá. Y es una acción que transforma el espacio público a la vez que intenta conectar y servir de reclamo o de llamar la atención sobre el evento de todo el festival de teatro que se está produciendo en paralelo, ¿no? Es llevar un poco ese escenario a la calle. Y lo que hicimos fue cortar una calle con dos telones de teatro. Una calle por la que habitualmente circulan vehículos. Esto se hizo sin previo aviso y que un buen día los vecinos, en lugar de la calle que atravesaban cada día, se encontraron estos dos telones y no sabían muy bien qué había detrás de ellos o si había salida, ¿no? Y no les quedaba más remedio que aventurarse entre los telones a ver qué encontraban al otro lado, ¿no? Estos se podían atravesar, pero también hemos hecho otro proyecto que se llama Calle Dividida, que directamente se cortaba la calle, ¿no? Es como experimentar con un elemento lineal como es la calle, de repente lo cortas y ¿qué pasa, no? O sea, se convierte en un fondo de saco, la gente interactúa a través de estos elementos, se buscan recorridos paralelos, empiezan a pasar un montón de cosas imprevistas. Los dueños de las terrazas que están en determinada zona de repente dicen que sus clientes no se comportan de la misma forma, pasan cosas diversas, ¿no? Y por último, hace unos años tuvimos la oportunidad de exponer en Australia y con motivo de la exposición en RMIT Gallery llevamos a cabo también una acción en el espacio urbano. Y pongo la foto de los conejos porque para contextualizar un poco esta intervención, ¿no? En el siglo XIX se produjo una invasión o colonización provocada por el hombre que importó conejos para el porte de la caza y eso se convirtió en un problema que machacó el ecosistema australiano durante muchísimos años y todavía está ahí. Se construyeron vallas kilométricas y la valla más larga del mundo. No se pudo solucionar, ¿no? Entonces, la verdad es que reflexionamos sobre este tema y lo intentamos conectar con cómo el hombre fue realmente el auténtico animal que destrozó el ecosistema australiano y aniquiló a todos los aborígenes australianos, ¿no? Y cómo, incluso a día de hoy, los australianos se sienten amenazados por la inmigración, que es el fenómeno más importante en Australia, ¿no? Hay 300.000 nuevos australianos todos los años, hay millones de estudiantes y de inmigrantes en Australia y los australianos ven amenazada su identidad y su cultura por todos estos extranjeros, ¿no? Que en su mayoría hoy en día son asiáticos, ¿no? Y por esto planteamos la acción de Human Rabbits, ¿eh? Una invasión de conejos humanos, ¿eh? Y la llevamos a cabo mediante unas 50 cabezas de cartón, ¿eh? Y 50 voluntarios que se prestaron a llevar estas cabezas durante más de 2 horas por el centro de Melbourne. Sí, aquí desde luego lo que está claro que el tema de la inmigración estaba latente y
Y también el tema de la sorpresa, ¿no? De la gente de repente encontrarse hombres conejo, ¿no? En medio de la calle. Yo creo que vamos mal de tiempo. ¿Queda si queréis cortamos. En la página web podéis encontrar más detallados los proyectos, ¿no? Y nos hemos dejado un montón de cosas, pero mucho experimento social que también podría tener que ver en esta charla, pero si queréis lo mencionamos ahora en la... Muchísimas gracias, ¿eh? Un aplauso, por favor. No, la verdad que podríamos haber seguido escuchando mucho más, ¿eh? Porque realmente cada proyecto es muy distinto al anterior, ¿no? Además, bueno, yo como comisario, que siempre me ha interesado mucho este tipo de intervenciones, siempre he dicho que cuanto más me dedico al arte, menos sé lo que es, ¿no? Y de hecho, en los libros que he publicado siempre he hablado más en términos de creatividad urbana, porque realmente muchas veces no sabes dónde están los límites del arte realmente, ¿no? Cuando, no tanto en vuestro caso, en vuestro caso sí que creo que hay una clara orientación más artística, pero a veces cuando ves una cabina de teléfono reconvertida en una librería o sobre todo me viene por lo del contenedor, ¿no? Lleno de agua, ¿no? Que también es como una instalación que, bueno, es reutilizar un elemento, ¿no? Al final para darle una nueva utilidad, ¿no? Entonces, bueno, os felicito mucho porque realmente es muy, muy interesante todo. Y nada, yo solo quería lanzarle también una pequeña reflexión a Mireia, porque toda esta, o sea, vosotros utilizáis la naturaleza como objeto y como canal casi. ¿A eso se le puede llamar un poco arquitectura biomimética? O... Sí, bueno, a nosotros nos interesa mucho pues eso, la era en la que estamos viviendo geológica, que que los científicos están ahora de acuerdo en llamar a esta era el antropoceno, ¿no? Que es que en la que el hombre estamos afectando directamente la corteza terrestre porque todos nuestros actos tienen que ver con el cambio climático, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ya no existe la naturaleza per se. En el Himalaya, que pensamos que es un entorno supernatural, pero está afectada su atmósfera por las acciones que están pasando en España, ¿no? O en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, nos interesa ese momento en que ya no existe el entorno natural total, ya no existe el entorno artificial, ¿no? Entonces, en estos límites es en donde tratamos de navegar en nuestra arquitectura, ¿no? Y eso. Quería decir que me ha interesado muchísimo también vuestro proyecto del container, o sea, que también veo que en vuestros proyectos de alguna manera y lo que es en el espacio público, de alguna manera, a través de colocación de objetos o de diseños, podéis establecer nuevas relaciones entre los usuarios del espacio público, ¿no? Esto que explicabais de corto la calle y pasan cosas, y pasan cosas. Y me encanta, o sea, y además de lo que habéis explicado del container y de lo que ha explicado Arcadi, a mí me alucina también el hecho de pensar, pues eso, que es un objeto súper cotidiano y que de alguna manera también está como regulado por la ley, ¿no? O sea, tú puedes tener ese container de obra, pero sin embargo lo otro que estáis haciendo sobre él no está regulado por la ley. Tú no puedes ni ir en bañador por la calle, ni bañarte por la calle en ningún sitio, ¿no? Y de alguna manera le dais una vuelta a eso y conseguís que este tipo de acciones se puedan suceder precisamente porque, ¿no? Como que contáis con muchos agentes, incluidos, pues, por ejemplo, las regulaciones, ¿no? En el espacio público y de alguna manera lo revertís, ¿no? Me parece muy chulo este ejemplo del container, me ha encantado. A mí, Mireia, me ha llamado mucho la atención vuestro lenguaje, esa capacidad que tenéis para desarrollar espacios tan evocadores, el uso que hacéis de los materiales y cómo esa especie de collage fascinante puede conseguir unas construcciones que pertenecen más al surrealismo y al mundo de los sueños que la realidad de la arquitectura que vivimos, ¿no? Esa capacidad que tenéis para transformar esos materiales y para combinarlos. Y me ha fascinado la idea de que humanos y pájaros pueden tener un picnic
a la vez en dos niveles, ¿no? Y cómo puede haber ese, pues a lo mejor es solo el sonido, ¿no? Pero el conseguir que eso se produzca y ya imaginar que eso se pudiera trasladar a las ciudades, a los parques, a las calles o a las terrazas o a los áticos, ¿no? Pues podría ser algo maravilloso. Súper. Me ha parecido súper evocador vuestro trabajo. Yo os quiero soltar una al aire para quien quiera o para los dos, que nos toca mucho, ¿no? Yo en una ciudad que es Barcelona, que es una ciudad a nivel de espacio público complicadísima, ¿no? ¿Cómo está Madrid ahora a nivel de cuán complejo es trabajar en el espacio público de Madrid? Bueno, O sea, hay cierta apertura. No, a Sergio no se lo pregunto porque va a salir humo del micro. Contestas tú. Bueno, el otro día comentábamos, cuando montamos los meeting balls en Madrid-Río, comentábamos con Sergio cómo ha cambiado la calle, que antes era un espacio muy reivindicativo, muy macarra, muy punky. Por ejemplo, lo del contenedor ahora no se podría hacer. Es que ese proyecto tiene 22 años, yo creo que es del año 2000. Entonces tú llegabas, pedías un permiso para poner el contenedor, plantabas allí el contenedor, llamabas a un camión cisterna, lo llenaba de agua, absorto el camionero, porque decía, ¿para qué es esto?, ¿no? Y venía un tío con el bañador, se metía allí, tenía un arnés rudimentario que hicimos para que pudiera nadar sin avanzar. Yo me acuerdo que me corté, tuve que ponerme la antitetánica, en fin, pues son cosas que ahora son impensables, ¿no? Entonces la calle yo creo que es mucho más borrega. Es un espacio pues más llano, más plano, mucho más regulado, mucho más global. Cada vez se parece más la calle de todas las ciudades. Pero bueno, ahí está el reto también, intentar sacar lo que tiene, ¿no? Lo bonito de hacer cosas en la calle es que es trabajo espontáneo. El que pasa por allí no es un espectador que va citado a un sitio, que ha comprado una entrada, que va invitado, no. Es alguien que pasa por allí, es una casualidad que pase por allí, se encuentra eso y de repente es parte de la obra. A nosotros nos gusta mucho que nuestros proyectos sean participativos y que se construyan con las personas, que sean interactivos, que provoquen interacción, que eso es algo que falta ahora cada vez más en las ciudades también, ¿no? Porque cada vez es todo menos presencial y hay menos contacto físico. Lo que pasa es que, a ver, con la carta de presentación que tenéis, ¿no? O sea, a mí, como me gusta mucho ser gamberro y luchar, yo es que creo, o sea, es que el contenedor no lo conocía y es que estoy ahora mismo maravillado y digo, joder, es que eso hay que volverlo a hacer, ¿no? Hay que hacer Totalmente. ¿no? Joder, no, es que ese tipo de cosas creo que al revés, creo que tenemos que seguir apropiándonos de ese tortazo de la gente que se lo encuentra, ¿no? Es que ese es el premio, el que se lo encuentra es el premio. Es que es el suertudo, ¿no? El que pasó ese día por allí y tuvo la suerte de encontrárselo, eso es una maravilla, ¿no? Y pues bueno, los ayuntamientos, pues creo que al final, con esas cartas de presentación, lo que tendrán que empezar a entender es que hay cosas que si hay que hacerlas con permisos, que se hagan, pero no podemos tirar la toalla por dejar de hacerlas, ¿no? Bueno, de hecho en España tenemos un caso muy gráfico de que es cómo es manejar la legalidad desde la arquitectura, que es un buen amigo y colaborador, que es el Santiago Cirujeda, ¿no? Que no sé si lo conocéis, pero a ver si algún día lo traemos aquí también, Sí. porque... Tiene un proyecto en Container también. Exacto, No le dejaban sí. hacer un parque infantil, entonces pidió permiso de obra para un container, puso un columpio, lo llenó encima, de sí. hormigón y ya está. Bueno, y eso sí que lo puedo hacer. El proyecto final de Santi en realidad fue que él hizo un graffiti, puso sus iniciales SC con spray negro en un planta 1, digamos, baja más 1, con una escalera, y entonces se fue al ayuntamiento de Sevilla, que eres de allí, y dijo que estaba muy arrepentido de haber hecho el graffiti y pidió un permiso para repararlo.
Y entonces, bueno, básicamente lo que hizo fue montar su casa en un andamio en la cual vivió los 3 meses que le duraba el permiso y ese fue su proyecto final de carrera, creo, o algo así, ¿no? Yo creo que podemos dar paso a público, ¿no? ¿Ya? ¿Os parece? Sí. Vamos ya en la recta final de la sesión. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Venga, hombre. No, nadie... Animaros. Venga, va, provocación, por favor, gracias. A ver, una pregunta provocativa con un poco de mala leche. Esta va para mí. No, va para los tres. Va para los Vale. tres arquitectos, ya que estamos en la escuela, en el Colegio de Arquitectos. ¿Por qué la arquitectura está derivando tanto hacia el arte público? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanto arquitecto que se ha reconvertido en artista público? A ver, yo es que más quería hablar de este tema. Yo creo que ahora mismo la calle está muerta, básicamente. O sea, la calle de la ciudad contemporánea es un fracaso absoluto. O sea, no hay nada más que irse a todos los barrios de Extrarradio, porque claro, el centro es muy bonito y tal. Ahora con la pandemia todo muy bonito, la gente nos hemos hecho muy amigos a través de los balcones y tal, pero es imposible tener un encuentro en la calle, porque ahora mismo tú vas al supermercado, coges las cosas que quieres, pero es que ni siquiera eso. Ahora mismo llamas a una moto y te trae la comida a casa y no necesitas ni pisar la calle. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una especie de sensación entre todos los colectivos que pueden actuar en la calle, artistas, arquitectos y tal, que sentimos ese dolor. Además es que, claro, no tiene nada que ver con la calle de hace unos años. Es que nuestros padres o nuestros abuelos vivían en una calle totalmente distinta, donde sí que había interrelación, donde tú conocías a la gente de tu vecindario, tenías trato con ellos. Entonces hay una sensación tremenda de dolor, porque es que para mí, para nuestro colectivo, hacer estas cosas parte casi de un dolor, ¿no? De ver que estás en Times Square, por ejemplo, y que todo el mundo pasa, nadie habla, ¿no? Que podía ser muy divertido y decimos, pues, joder, vamos a hacer algo que la gente se siente a hablar, ¿no? O sea, yo de verdad creo que sí, y va a seguir creciendo, porque este dolor hay que solventarlo de alguna forma. No sé si servirá de algo, pero por lo menos para tomar conciencia sí que servirá, ¿no? Y para que tiene que cambiar el mundo. O sea, no podemos seguir así, porque esto es dolorosísimo. Vamos, yo así lo veo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Seseña, ¿no? Haciendo la acción con los estudiantes, ¿no? Visitándolo allí con los alumnos, ¿no? Pues era dolorosísimo. Entonces, pues del dolor espero que salga la curación en algún momento, ¿no? Yo creo que este pesimismo sobre el espacio público que explicas, y yo creo que sí que es verdad que el espacio, o sea, que ha derivado en esto, y creo que tiene que ver un poco también con el urbanismo que estamos diseñando los arquitectos, además, y especialmente en Madrid. Como, por ejemplo, pues todos los PAUs nuevos que diseñamos tienen estas calles que las aceras son anecdóticas y que están diseñadas más bien para el coche, y en que la vida no la haces en la propia calle. Hablo de los PAUs, de los ensanches, las Tablas de Carmelo, el que la vida la haces en tu propia comunidad. Entonces las personas con las que te relacionas están en tu comunidad y no en el espacio público, y los equipamientos públicos también empiezan a dejar de existir, etcétera, etcétera. Creo que el urbanismo que se está haciendo como últimamente, pues no responde a lo que tú estabas reclamando. Y por qué los arquitectos nos estamos dedicando a estas cosas, supongo que también tiene que ver con la crisis del ladrillo. Bueno, no sabría responderte, la verdad. Lo que sí está claro es que cada vez hay una tendencia más clara a la hiperregulación, ¿no? A la hiperregulación, al prohibicionismo, ¿no? Y además a una cosa que he comentado ya que es muy interesante, que es el tema de la hegemonía, ¿no? Que como cada vez al final todas las ciudades de alguna manera van perdiendo poco a poco parte de su identidad paisajística, que cada vez se van pareciendo más entre ellas, hasta el punto que a veces, pues bueno, si cerraras los ojos y te transportaran a otra ciudad, no te habrías dado ni cuenta en qué ciudad estás, ¿no? Muchas veces. Y eso también, pues, es una tragedia, ¿no? Porque al final el paisaje dice mucho de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestro espacio público dice mucho de cómo es nuestra sociedad, ¿no?
¿Más preguntas? ¿Más preguntas por ahí? ¿Sí? Nada, yo, bueno, añadir una reflexión. Cuando salimos por ahí, siempre decimos que somos un colectivo muy español, ¿no? Yo creo que en España somos el epicentro de la interacción, ¿no? Quiero decir que en España nos encanta salir a la calle, nos encanta relacionarnos con la gente, nos encantan las fiestas. No, ¿tú las crees? fallas. Yo creo que en Madrid no, O sea, eso no... Si pensáis Ese en, por ejemplo, en San Fermines o las fallas o la Semana Santa, son super performance, o sea, son a nivel performance insuperables, ¿no? Entonces, yo no creo que sea casualidad que en España está habiendo tantos colectivos que estén trabajando en arte público actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el epicentro de un lugar donde la interacción humana le damos mucha importancia y en concreto a la fiesta, ¿no? Me ha hecho gracia que vosotros también trabajáis mucho en fiestas. Nosotros surgimos también como animadores de fiestas casi, o sea, como haciendo cosas simplemente para que la gente se divirtiera más, ¿no? Entonces, simplemente lanzar esa reflexión, ¿no? Que viva la interacción humana y, por supuesto, viva la fiesta, ¿no? Fantástico. Aunque nos mate. Con las mascarillas y con todo lo que tenemos que llevar. Muy bien, muy buena intervención, gracias. Bien. A raíz de lo que ha dicho, yo opino que cuando hay un espacio que se permite ese tipo de cosas, al final aprovecháis los arquitectos para soltar vuestra imaginación o vuestros proyectos. Pero también, a raíz de eso, lo que hemos dicho de los PAUs, todo eso, veo que cuesta mucho implantar, no sé si por la sociedad actual, la crítica o el intento de que sea todo muy lineal, de que no moleste a nadie, de que no haya opiniones en contra a la hora de los ayuntamientos. ¿Cómo veis eso? Bueno, La opinión pública, ¿eh? a mí me parece una actitud muy segurata y muy conservadora, ¿no? Pero no es de los políticos conservadores en exclusiva, sino de todos, ¿no? Hay una cobardía a la hora de apostar por el espacio público y creer que puede llegar a funcionar, que es terrible. Y yo no soy tan pesimista como Alberto, ¿no? Yo de verdad creo que tiene mucho futuro, y especialmente, como dice Emilio, en ámbitos como España, con la densidad de población que tenemos, con las ganas de estar en la calle, ¿no? Pero en muchos casos y Mireia lo ha dicho antes también, es un problema de desprestigio y de olvido de todo lo público, ¿no? Y no ya es solo el espacio público, sino ya estamos viendo lo que está pasando con la educación y con la sanidad y con todo, ¿no? Que ven en ello un problema más que una ventaja, ¿no? o una necesidad. Y directamente se recortan los presupuestos, porque sí es verdad que mantener todo el espacio público es caro y hay que pagarlo, ¿no? Y en España no tenemos precisamente ese respeto que tienen en los países nórdicos, ¿no? por el espacio público. Los meeting balls han sido vandalizados, ¿no? En las noches de botellón en Madrid-Río, ¿no? Y entonces es algo que yo creo que se ve como un problema, ¿no? Muy bien, damos paso a si hay alguna última pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Nadie? ¿Queréis añadir alguna cosa? Mireia. Yo que en realidad quería ser optimista. No sé si Menos mal. O sea, no sé, igual no se me ha entendido bien. Lo que quiero decir es que yo por lo menos parto del dolor ante lo que veo. O sea, no quiere decir que no quiera mejorarlo, pero sí que... A ver, ha habido momentos de optimismo muy bonitos con esto de la pandemia y tal, ¿no? O sea, yo en mi barrio, pues de repente hemos empezado a salir a los balcones y a hablar con vecinos que no conocíamos
y ahora pues nos mandamos WhatsApp, somos amigos y eso es verdad, o sea, eso no es un mito, o sea, los que vivís a muchos nos ha pasado y de repente a la abuelilla enfrente pues ya sabemos quién es y hablamos con ella y le saludamos y no sé qué. O sea, que yo creo que se puede ser optimista y lo que ha dicho Emilio de que de repente España es un buen sitio donde volver a recuperar la calle, pues me parece también absolutamente cierto. O sea, estamos en un lugar perfecto, ¿no? O sea, creo que tenemos gente con talento, con ganas y que podríamos ser una potencia mundial en la interacción social, cosa que molaría muchísimo, ¿no? Desde luego. De hecho, ya lo somos. O sea, si alguien se quiere venir de fiesta de Europa, viene aquí. Bueno, otra cosa es que nos contagien o no, eso es otro problema, ¿no? Pero saben que la juerga está aquí, ¿no? Y que la interacción social está aquí. Entonces, bueno. Pues muy bien, oye, arquitectura biomimética, perdona, espacios para la interacción humana, puentes entre arquitectura y arte funcional. Bueno, una sesión maravillosa, os agradecemos mucho haber venido. Un aplauso, por favor, para ellos.